Hola a todos, muy buenas tardes, doctor Edwin, muy buenas tardes nuevamente. Gracias a Esteban, a Laila, a Luisa y a Paola que, como siempre, andan muy puntuales en las clases. Creo que podemos arrancar, profe. Muchas gracias. Gracias, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes, vale, doctor Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por su deferencia y bueno, ya resolvimos por hoy el tema de la grabación. Muchísimas gracias a todos muchachos, queridos doctores, por conectarse. Yo la sesión pasada, bueno, ya hace casi un mes que tuvimos nuestra última sesión, estuvimos hablando digamos, como las características generales y los elementos esenciales de los métodos cuantitativos de investigación criminal. Habíamos hablado en las primeras clases de los métodos cualitativos de investigación, las diferencias que existen entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos y cuáles son digamos, las utilidades y las deficiencias que pueden tener estos métodos cualitativos frente a otros métodos. El día de hoy vamos a comenzar hablando o vamos a continuar hablando sobre los métodos cuantitativos, puntualmente el método de encuestas de victimización, cuáles son sus fases, cuáles son sus elementos, cuáles son los tipos de encuestas de victimización que existen y cuáles se han implementado en el análisis criminológico colombiano. eh, y cuáles son las falencias que, de pronto, los obstáculos que se evidencian frente a la implementación de ese mecanismo de investigación cuantitativa. Bueno, por otra parte, espero que les haya ido muy bien en el tema de, bueno, relacionado con las asignaciones que manifestaron que tenían, cuando tenían algunas dudas. Espero que haya sido de mucha utilidad. Igualmente, con algunos con una de sus compañeras compartí la grabación y la presentación pasada. Así, clase a clase, digamos, trataré de ir compartiendo la presentación para que ustedes puedan apoyarse en la resolución de los talleres y actividades que les dejan asignadas. Bien, permítanme un momento, voy a compartirles pantalla. Doctor Ricardo, ¿me puede habilitar como anfitrión, por favor? Si le es posible, porque no me permite compartir. Voy, doc. Gracias. Creo que ya, doc. Sí, listo. Muchísimas gracias, doctor. Bien, entonces, como les venía diciendo, la sesión pasada habíamos alcanzado a ver, bueno, esta parte de la encuesta de victimización del DANE es algo que vamos a continuar, o bueno, voy a abrírselas ahora mientras me carga la presentación. Es una de las encuestas o algunos de los elementos de victimización, perdón, uno de las reales implementación de las encuestas de victimización como mecanismo, como método de investigación cuantitativa. Más adelante vamos a analizar el contenido del formulario y los resultados, cómo fueron documentados dentro de esa encuesta de victimización. Entonces, como les decía, la sesión pasada nosotros habíamos hablado, no voy a ver la presentación, habíamos hablado de métodos cuantitativos y los elementos esenciales de estos métodos cuantitativos. Digamos que tenían por objeto
perdón, tiene como propósito analizar o abordar algunos otros fenómenos que, o que los métodos cualitativos no logran abarcar, como cuáles puntualmente, por ejemplo, la denominada cifra negra del delito. Acuérdense ustedes que habíamos hablado que esta denominada cifra negra del delito hace referencia a aquella criminalidad no denunciada. Estas encuestas de victimización, estos métodos cuantitativos y puntualmente estas encuestas de victimización se muestran como un método, una herramienta eficaz en punto de conocer esa denominada cifra negra de la criminalidad o esa línea negra de la criminalidad, que es esa criminalidad que no ha sido denunciada o que no ha sido activamente presentada ante las autoridades correspondientes, ya sea policivas o las autoridades judiciales. Ahora sí voy a compartir la pantalla y ya me dejo. Bien. Bien. Dentro de los métodos cuantitativos de investigación, la sesión pasada, la clase pasada habíamos abordado el concepto, las características principales, hablamos que como, digamos, beneficios se encontraba la objetividad, eh, la medición, la generalización y la replicabilidad que pueden generar la implementación de estos instrumentos. Eh, Estos métodos parten de la idea de que el delito es un fenómeno observable, medible y susceptible de generalización, apoyándose en disciplinas como la estadística y la sociología. Habíamos establecido los principales métodos cuantitativos de investigación, como lo son las encuestas de victimización, los análisis de series temporales, la estadística inferencial, la estadística delictiva, los modelos multivariados, los estudios correlacionales y los estudios cuasi experimentales. Habíamos manifestado unos pros y unos contras de estos métodos cuantitativos de investigación dentro de bueno, digamos como unas limitaciones y unos aspectos beneficiosos. Dentro de las limitaciones encontramos la reducción de la complejidad del fenómeno criminal, eh, el problema como la cifra negra, precisamente lo que les venía manifestando, que no permite de pronto ahondar en algunos casos esta cifra de esa criminalidad no denunciada o no puesta en conocimiento de las autoridades respectivas. Dentro de las ventajas encontrábamos la objetividad y precisión, eh, la posibilidad de generalización, como lo decíamos anteriormente, la comparación entre contextos de diferentes países. De hecho, las encuestas de victimización tienen un propósito de implementación internacional, como lo vamos a ver más adelante, con el manual de implementación de encuestas de victimización de la Organización de las Naciones Unidas. Y también la comparación de la políticas públicas basadas en evidencia. Usualmente, algunas estrategias, no todas, algunas estrategias de política criminal, puntualmente las que están relacionadas con el fortalecimiento del sistema judicial, están apoyados en la implementación de mecanismos de encuestas de victimización. Esto en punto de identificar la percepción de seguridad y la percepción de eficiencia y eficacia de la justicia frente a la comisión de una conducta delictiva o de un fenómeno criminal. Entonces, tenemos que las encuestas de victimización como el primer método cuantitativo que vamos a analizar eh, es precisamente, como les dije, las encuestas de victimización. El concepto de este instrumento, el concepto de este instrumento está relacionado, o digamos, el propósito de este instrumento está relacionado con medir el delito más allá de las cifras oficiales, es decir, de las cifras que están estandarizadas y conocidas dentro, por ejemplo, de los indicadores de denuncia o las aperturas de incidentes en los casos policiales. Su objetivo central es identificar precisamente la llamada cifra negra del delito, es decir, los delitos no denunciados o los comportamientos criminales no denunciados que pueden alterar la seguridad y la convivencia ciudadana.
los contextos o digamos cómo surgen estas encuestas de victimización. Inicialmente, digamos como las primeras encuestas de victimización fueron como a menor escala y no tenían implementación con grandes grupos, que son denominadas muestras, con grandes muestras y no había una estandarización de criterios para implementarla. Inicialmente se basaba casi exclusivamente en fuentes administrativas, en estadísticas policiales y judiciales, es decir, para obtener información frente a la percepción de criminalidad, la percepción de seguridad y victimización de los comportamientos, se basaba únicamente en los hechos conocidos y denunciados. Es decir, no había una percepción de la víctima dentro del contexto criminal. Recuerden ustedes que la criminología como ciencia social, lo que analizamos, creo que no sé si fue la primera o segunda sesión, uno de los aspectos relevantes que trae es que vincula a la víctima como actor dentro de la criminalidad, pero no obviamente como un actor activo, sino como un actor pasivo, en donde se ve involucrado dentro de la dinámica de la criminalidad, ya sea por factores de exposición, factores de propio factores protectores que evitan que el individuo se vea vinculado o afectado con comportamientos criminales y esos factores son necesarios abordar para poder establecer estrategias de políticas públicas con enfoque criminológico. A partir de la década de los, bueno, entonces no se tomaba, digamos antes de los 60 no se tomaba puntualmente estas encuestas con un enfoque de las víctimas o aquellas personas que están expuestas a los comportamientos criminales. A partir de la década de los 60 y los 70, perdón, los criminólogos revelaron, pero me equivoqué, aquí no es revelación, revelaron la llamada cifra oscura en los delitos no denunciados o hechos delictivos no denunciados. Digamos, se logró identificar como una situación que controvierte las políticas establecidas para hacerle frente a la criminalidad. Porque en ese momento se establecía si efectivamente la tasa de criminalidad es tal y las estrategias que se están implementando están orientadas a reducir esa tasa de criminalidad porque los resultados no logran verse de manera ostensible. Y es que se confundía entonces la tasa de criminalidad con la tasa de denuncia. Por eso cobra importancia las encuestas de victimización dentro del contexto criminológico. Estas encuestas también estuvieron influenciadas por nuevas corrientes como la victimología, la teoría feminista, que pusieron énfasis en las experiencias de las víctimas como un mecanismo o como una estrategia para visibilizar la criminalidad. Es decir, el rol de la víctima y los factores que generan, digamos, vulnerabilidad para la comisión del comportamiento y que por lo tanto resultan relevantes a la hora de plantear estrategias político-criminales para reducir la continuidad de esos factores. En este caso, en el caso colombiano, un ejemplo de aplicación. Doc, ¿se está quedando sin audio? ¿Alguno lo escucha? No, no se No, no se escucha. oye, no se Doc, oye nada. Doc, te quedaste sin audio. ¿Nos escuchas? Profe, no se le oye nada. Espérame, yo le escribo al interno porque no se escucha. Creo que lo sacó de la sesión, ¿cierto? Sí. Yo le escribí al WhatsApp, ¿listo? Ella se conecta, tuvo un problema de conexión, gracias.
Vale, nuevamente me encuentro por acá, excúsenme, porque se me descargó la tablet y no me había dado cuenta del mensaje que me está enviando. Me quedaba pocos momentos de batería y por eso cayó la conexión. Ok, entonces volvemos, vamos nuevamente a compartir pantalla. Como veníamos diciendo, o como veníamos manejando, uno digamos, los factores importantes o necesarios para que las encuestas de victimización pudieran surgir como una herramienta o un método cuantitativo de investigación fueron las necesidades del entorno en atención a la voz de las víctimas o vincular la voz de las víctimas o personas que se encontraran expuestas a la afección o los efectos de conductas criminales. En el caso colombiano, un ejemplo claro del empleo o la utilización de las encuestas de victimización como método cuantitativo es la denominada encuesta a los hogares, puntualmente que se realizó entre el el DANE y el Departamento Nacional de Planeación, y su objetivo principal fue caracterizar aspectos o caracterizar determinadas situaciones de índole criminal que permitan a las autoridades no solamente identificar focos de criminalidad, sino cerrar las brechas, por así decirlo, a los factores de vulnerabilidad de los ciudadanos, como por ejemplo el entorno, las condiciones económicas y cualquier otro factor exógeno que pudiera, perdón, la institucionalidad atacar a través de estrategias de política criminal. Esto también le permite establecer o tomar decisiones a corto, mediano plazo con relación al control, prevención y seguimiento de las conductas delictivas desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, por acá se encuentra el link de la denominada encuesta de victimización del año 2003 que realizó el DANE. No solo se realizó en todo el país, pero se publicaron en su momento, se publicaron resultados de las principales capitales del país, aunque aquí faltan tres capitales porque en algún momento cuando miré este informe aparecían, no sé si es el mismo link de apertura o el que estoy pulsando, pero en su momento aparecían tres ciudades aquí con el informe de resultados. Este informe de resultados, vamos a ver si de pronto lo tengo por acá. Este informe de resultados, aquí está, se muestra, se muestra en tablas de Excel, en donde se analizan desde las cifras de los hechos denunciados frente a la cantidad de la población encuestada o frente a la muestra tomada, qué percepción tienen respecto de esos comportamientos delictivos. Entonces, se priorizan los comportamientos mayormente denunciados y las conductas contrarias a la ley de policía o a la ley de seguridad y convivencia ciudadana, mayormente acaecidas dentro de determinado entorno o territorio. Este objeto, digamos, este estudio se realizó entre diciembre de 2002 a noviembre de 2003. Se informan, como les dije, no solamente la cantidad, los hechos delictivos denunciados, sino también las conductas contrarias a la seguridad y convivencia. Se analiza quiénes denunciaron o de esa población, quiénes denunciaron y quiénes no denunciaron con el propósito de determinar esa línea, esa cifra negra de la criminalidad. Es decir, si de la población encuestada alguno había denunciado un hurto a personas, algunos habían denunciado un hurto a personas y quienes no habían denunciado ese hurto a personas. Adicionalmente, se establecen, como ya lo vamos a observar, no solamente las condiciones socioeconómicas, sino también aspectos ambientales y del entorno que pudieran lograr explicar por qué tiene lugar esta línea negra o esta cifra de no denunciadas, como por ejemplo esta de 340.551 frente a 117.510 denuncias de hurto a personas. Denuncias de hurto a personas, la cantidad no denunciada y la cantidad denunciada, evidentemente, dentro de la denunciada, no denunciada, vemos que es mayor. Eso permite no solamente
digamos, conocer, sino también adoptar decisiones en materia de política criminal por cuanto se analiza por qué o cuál es el motivo por el cual el ciudadano no denuncia. Por ejemplo, desconfianza, imposibilidad de acceder a los sistemas de información, carencia eh, falta de percepción de seguridad, negativa percepción de seguridad, es decir, si yo denuncio puedo ponerme aún más en riesgo y eso permite entonces que se planteen estrategias o que puedan, como lo dice la caracterización que se nos en la presentación, que se planteen estrategias a corto o mediano plazo frente a cómo acercar, por ejemplo, los sistemas de justicia a la ciudadanía y cómo reducir los factores de propensión a la criminalidad de las víctimas. Aquí encontramos, de acuerdo al manual de encuestas de victimización de la Organización de las Naciones Unidas, que también se lo voy a pasar, establece cuáles son las diferencias que pueden existir entre las estadísticas policiales y las encuestas de victimización. Un aspecto importante y es que ambos son mecanismos, métodos, perdón, de investigación. Uno desde un enfoque más cualitativo y otro desde un enfoque perdón, ambos son métodos de investigación tanto cuantitativamente. Sin embargo, las estadísticas policiales no permiten acercar los hechos o no permiten conocer de alguna manera la línea negra de la criminalidad. Es decir, solamente se conocen los delitos que son registrados dentro del sistema de información. Cuando hablamos de estadísticas policiales, no hacemos referencia únicamente a la policía como institucionalidad, sino a toda autoridad o servicio público que esté autorizado o que constitucionalmente le sea, le sea dado el deber de recibir denuncias o informaciones de hechos delictivos. Después entendimos que no era ok. Las estadísticas policiales están basadas en registros administrativos, reflejan de registros y denuncias registrados oficialmente o remitidos por alguna autoridad. Dependen de, uno, las decisiones de las víctimas y la decisión que pues no debe decisión, sino, digamos, como la discrecionalidad de registrar o no el hecho, porque puede que en algunos casos la información es inexacta, incompleta y no logra determinar si por eso de alguna manera no logra establecerse dentro de la base de información. Mientras que las encuestas de victimización están basadas en entrevistas a la población, es decir, las encuestas de victimización se estandarizan con un enfoque cuantitativo, sin embargo, parten de una base cualitativa que son las entrevistas, pero a sectores de la población específica. Basadas, como les dije, en entrevista a la población, incluye delitos tanto denunciados como no denunciados y permiten, como lo dije anteriormente, medir la cifra negra de los delitos que alguna abstención de la víctima o porque hay un impedimento de esta para poder realizarlo. ¿Qué relaciones entre ambas? ¿Qué relación existe entre ambas? Que una puede complementar la otra. Es decir, estas encuestas de victimización estandarizadas a largo plazo, obviamente las estadísticas policiales son alimentadas con la información que se recoge de manera inmediata a partir de los sistemas de información. Las encuestas de victimización, instrumentalización, su documentación toman un largo tiempo, un tiempo un poco más largo, pero le permite a las estadísticas policiales fortalecerle el sistema de información existente. Así o digamos la institucionalidad, cuando hablamos de policía, digamos el término está un poco reducido, pero hacemos referencia a todo aquel o toda aquella parte del sector ejecutivo que esté encaminado a prestar la seguridad, a proteger la seguridad, bienes y honra de los ciudadanos. Y permite con esto, digamos, medir la eficacia de estas instituciones frente a la judicialización de los comportamientos considerados como criminales. Importante que estas encuestas de victimización miden la experiencia real de las víctimas, por lo que les manifestaba anteriormente, dentro de la criminalidad, la víctima es considerada un actor no únicamente pasivo en el sentido de que es quien coloca la denuncia y de pronto en el proceso penal, como lo vemos nosotros, un interviniente de carácter especial. En la criminalidad, en el concepto de criminalidad, la víctima debe analizarse porque, como lo dije anteriormente, permite conocer o permite medir desde sus experiencias, desde sus aspectos o su situación de vulneración, las falencias que pueden haber en el sistema frente al procesamiento de la criminalidad.
Adicionalmente, hay algunas diferencias clave. Las encuestas policiales son emitidas o respondidas por la policía judicial, policía de vigilancia, los diferentes sistemas sistemas de información de estas autoridades. Mientras que las encuestas de victimización se alimentan con la información de los ciudadanos. Son registros oficiales cuando hablamos que las encuestas de victimización miden la percepción y la experiencia de las víctimas, no quiere decir que no sean registros oficiales, porque pues ya lo vieron ustedes, que hay un instrumento, digamos, una respuesta frente a la documentación de las encuestas de victimización que generó el DANE hace casi 20 años. Eh, el término oficial no quiere decir que se le digamos que tenga mayor importancia una que otra, sino que desde donde se emite o de donde se emana estos resultados de las encuestas policiales, como lo dije anteriormente, se alimenta de la misma información que los servidores públicos presentan dentro de sus bases de datos. Solo denuncias registradas, mientras que las encuestas de victimización están tanto los hechos denunciados como los no denunciados, pero desde la información que les puede brindar la víctima. Eh, digamos que limitaciones o errores pudieran existir, un subregistro de delitos, cambios en los criterios de registro, errores administrativos y de clasificación, es decir, por ejemplo, puede existir una inadecuada estructuración o adecuación típica del comportamiento, un comportamiento que pudiera registrar dentro de los registros oficiales como lesiones, podía ser una tentativa de homicidio, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, aquí hay un error porque no es en las estadísticas policiales, sino en las encuestas de victimización. Entonces, esas son las limitaciones o afectaciones que pueden existir en esas encuestas de victimización. Factores que afectan las estadísticas policiales y los cambios en las leyes. Por ejemplo, en el caso de los tipos penales, que un tipo penal pase de ser eh, de resultado a mera conducta. Entonces, puede que el individuo haya realizado comportamientos no encaminados, eh, que no haya permitido obtener el resultado, pero la tipología en materia legal, perdón, la estructuración del tipo cambió y se vio mal registrada esa información dentro del sistema. Por ejemplo, no puedo decir sucedió mucho porque no tengo certeza de que se haya sido, pero con el delito de eh, captación masiva y habitual de dinero del público. El delito que era de resultado pasó a ser un delito de mera conducta. La cultura y percepción social sobre anteriormente, uno de los factores por los cuales las víctimas no denuncian, de hecho, se vio dentro de los resultados de las encuestas de victimización realizadas por el DANE, era por falta de credibilidad del sistema. En cuanto a la falta de credibilidad del sistema, no era desde el punto de vista propiamente de la corrupción, sino de la celeridad de este, porque consideraban que no le brindaba una respuesta idónea frente a el hecho victimizante que habría sufrido el ciudadano. Y uno de los aspectos, como les decía, que, digamos, limita las estadísticas policiales versus las encuestas de victimización, es la dificultad que puedan tener los ciudadanos al denunciar. Miren ustedes que existen unos mecanismos de denuncia, creo que muy sabidos por ustedes, como son, por ejemplo, a denunciar y denuncia fácil. Eh, si una persona no tiene acceso a un sistema de información, es decir, no tiene un acceso estable y permanente, miren, por ejemplo, el caso que nos acaba de suceder, en donde estando yo dictando la clase, situación que no aconteció antes, se me descargó la tablet o pudo haber pasado que se me haya caído el internet. Eso genera una desestabilización del entorno académico. Misma situación puede suceder en la presentación de una denuncia. La persona, luego de haber sido víctima de ese comportamiento, ver que el internet se está cayendo, que la página se le devuelve, que le aparece error, entonces, digamos, desiste de la presentación de esa denuncia y por lo tanto no la pone en conocimiento porque considera que más va a tardar presentando esa denuncia frente al resultado que va a obtener del sistema judicial. Bueno, ¿cuáles son las etapas? Vamos Profe, primero ¿le puedo, a... profe,
Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de la anterior diapositiva, la que estabas explicando? Bueno, no veo quién me está hablando, pero sí, señora, dígame. Yo soy yo, Paola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Profe, entonces, para aclarar Sí, señora. específicamente, si habláramos de estadísticas policiales, estaríamos hablando de una investigación cuantitativa y las encuestas de victimización cualitativa, ¿cierto? No. Mm. Las encuestas de ¿Me victimización puedes siguen siendo aclarar, por un favor? método. Sí, claro. Las encuestas de victimización siguen siendo un método de investigación cuantitativo, porque la forma en la cual la forma en la cual se registran dentro de, digamos, los resultados, la forma de mostrar sus resultados son con enfoque cuantitativo. Miden aspectos generalizados cualitativamente, como por ejemplo el entorno en el cual se encuentran los individuos, las condiciones socioeconómicas, pero la estandarización, es decir, la forma como se refleja esa información es cuantitativamente. Denuncias presentadas versus denuncias no presentadas. ¿Qué sucede? Que una se alimenta desde encuestas de percepción, encuestas de ciudadanas, mientras que las estadísticas policiales se alimentan de la información que los miembros de la fuerza pública y los servidores públicos encargados de esta, de, bueno, este deber legal de registro de la información, así lo realizan. Reitero, la base sobre la cual se alimenta o se estructura una y la otra es diferente, pero ambos son métodos de investigación cuantitativa. Profe, yo tengo una fuerte discusión con Sí, me las escuché. evaluaciones. Sí. Profe, yo tengo una cierta diferencia con las evaluaciones de percepción, ¿sí? Pienso que eso puede llegar a ser subjetivo. Validar y adaptar un instrumento que permita verificar la confiabilidad en base a ciertos constructos teóricos no es lo mismo que yo aplique un instrumento en Barranquilla que lo aplique aquí en Bogotá. Entonces, de algún modo pienso que utilizar el término que es muy polémico es la evaluación de la percepción. Considero que eso puede llegar a ser completamente subjetivo cuando se trata de procesos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, Doc. Esa palabra siempre ha tenido un rayo conmigo brutal. No entiendo cómo se logra decir, evaluamos la percepción. Entonces, Como usted, venga, como usted lo manifiesta, y es que de hecho la percepción es un aspecto subjetivo. Y yo creo que en la primera clase, en la segunda clase, les manifestaba que los medios de comunicación eran unos actores vitales dentro de la política criminal o para estructurar políticas criminales, porque por decirlo de alguna manera son ellos quienes fijan los estándares de lo que puede ser mayormente reprochado dentro de la sociedad. Entonces, me parece a mí también algo curioso cuando establece dentro de los índices de percepción de seguridad, por ejemplo, Bogotá se ubica dentro de las ciudades con mayor índice de percepción de inseguridad, pero claro, obviamente lo que usted manifiesta no es lo mismo emplear determinados sistemas porque los entornos son diferentes y el concepto de percepción es subjetiva. Ahora bien, no quiere decir que, digamos, por el hecho de ser subjetivo, ya doy la palabra, doctor Alejandro, por el hecho de ser subjetivo, se reduzca o carezca de validez de pronto como así sea de forma indiciaria el instrumento o el resultado. Es decir, si la ciudadanía está manifestando que dentro de que determinado entorno o en un barrio, una comuna, bueno, creo que allá también son por localidades, de la ciudad se sienten o tienen percepción de inseguridad, se sienten inseguros, de pronto es por condición, puede haber un indicio que permita afrontar o que permita al Estado en sus diferentes niveles no replantear propiamente, pero sí evaluar sus políticas, no con esto decir, hombre, sí, efectivamente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Creería o comparto con usted, doctora Paola, en ese punto de que la percepción es algo muy subjetivo, pero no puede de igual manera como rotularse el hecho de, o rotularse este resultado como, digamos, como que como si no fuera útil. Sí es útil, pero no puede dársele el mismo peso, reitero, que otros métodos de investigación. Es decir, lo dije anteriormente, puede ser una base indiciaria para reevaluar o para hacer un proceso de autoevaluación frente a la situación como las diferentes instituciones del Estado están enfrentando la criminalidad. Pero per se no considero que sea y de hecho, un aspecto importante.
Bueno, ahí lo miran, lo miramos dentro del, ahora que lo vayamos a ver, cuáles son las etapas de las encuestas de victimización. Y es que se debe analizar, o dentro de este diseño, del diseño de las encuestas de victimización, se debe analizar muy claramente la muestra. Es decir, o sea, perdón, se debe escoger muy claramente la muestra, la población, el conjunto de personas que van a participar dentro de esa encuesta de victimización. Entonces, algunas veces dicen, no, que se escogen ciudadanos al azar. Pero es que esos ciudadanos al azar pueden sí o no haber sido víctimas dentro o pueden haber estado expuestos a la criminalidad y obviamente, como usted lo dice, el resultado pues, va a ser muy falseable y subjetivo. Doctor Alejandro. Buenas noches, profesor, apreciados compañeros. Bueno, Sí, es que justamente, bueno, no es que yo tenga mucha experiencia con encuestas de victimización, más bien fue un gran colega y amigo que trabajó en la encuesta de victimización del 2006 y 2009 en Venezuela, y ayudó a crearlas. Y yo tengo, por supuesto, acá, digamos, todo lo que es la encuesta como tal, por supuesto, vacía, tengo es el formato. Y digamos, hablando un poco de lo que decía Paola, justamente la primera se llama encuesta de victimización y percepción policial y la segunda encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana. Ahora bien, el asunto está en que, y usted me corregirá, profesor, si me equivoco, el asunto está en que la operacionalización de las variables a tener en cuenta a la hora de diseñar la encuesta de victimización tiene que ser bastante, digamos, ¿cómo lo explicaría? Es decir, tiene que estar diseñada de una manera que las personas que la van a aplicar, porque esa, y de hecho es una pregunta que yo le tenía a usted, profesor, ya se la voy a hacer, no haya, digamos, dudas o confusiones en cuanto a qué es lo que se está preguntando. Entonces, digamos, habrán preguntas que son cerradas, habrán preguntas que son abiertas, pero digamos, la idea es que se elabore de una manera que permita validarla, no solamente a nivel nacional, sino que muchas veces internacional, porque las encuestas de victimización muchas veces son tomadas en estudios macros a nivel de, por ejemplo, criminología comparada. Ahora bien, entendiendo lo que usted había dicho de que hay una parte cualitativa y otra parte cuantitativa, pues está en la categorización de las variables nominales si utilizamos el SPSS, ¿cómo es? SPSS, Statistical Package for Social Sciences, o digamos las variables que son netamente cuantitativas, que me imagino que lo veremos más adelante. Mi pregunta para usted, profesor, justamente quienes aplican las encuestas de victimización, que son a nivel nacional, digamos, imagino que ellos tienen una preparación previa para hacerlo. Sin embargo, regularmente yo he visto que cuando se hacen encuestas, van a las casas, como los censos, van a las casas, está toda la familia unida. Entonces, ¿cómo va a responder una persona, por ejemplo, una mujer que sufrió una violación que su esposo no lo sabe? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿llaman a las personas aparte o cómo lo hacen? Porque no tengo esa experiencia. vale, doctor Alejandro. Bueno, varias cosas. Usualmente las encuestas de victimización, las preguntas son de sí o no, son cerradas y se ofrece un formulario estándar con diferentes opciones. Y si, pues digamos, la respuesta es otra o no está dentro de las opciones de respuesta, se marca la casilla. Son preguntas, digamos, tienen un enfoque caracterizador, lo que buscan es de pronto caracterizar algunos aspectos, pero no son no las preguntas abiertas. Lo que usted plantea es muy cierto frente a la implementación de las encuestas de victimización. Por eso se dice o se establece que se debe seleccionar muy bien la muestra. Y sí es cierto que debe tenerse una preparación, pero la estrategia, como se implementó en este caso, la del 2003 que estoy manifestando, fue así, tipo encuesta del DANE. ¿Por qué? Y bueno, no estoy diciendo que tipo de encuesta del DANE sea mal implementada, sino que para los fines en materia criminológicos no, de pronto no puede cumplir los fines como usted lo está manifestando. El deber ser es que estas encuestas de victimización impliquen personas que verdaderamente que se ha tenido, por ejemplo, con base en las estadísticas policiales que han sido víctimas de algún comportamiento. Un ejemplo, un instrumento actualmente que existe, que es el instrumento para valoración de riesgo de feminicidio, no solamente se toma en cuenta el comité articulador, sino
sino que se seleccionaron algunas víctimas de feminicidio, de tentativa de feminicidio, obviamente, de feminicidio no, víctimas de tentativa de feminicidio, no, obviamente no elegidas al azar, sino bajo unas condiciones de caracterización, digamos, de situaciones de vulneración específicas, con el enfoque multicultural, y pues, digamos, se permitió, a partir de los riesgos a los que ya se dieron expuestas, implementar el instrumento. Obviamente eso se hizo con el consentimiento informado de la víctima, explicando el propósito de la investigación, y se hizo de manera separada y privada, con el propósito de no revictimizar. Sucede que cuando se emplean estos mecanismos, o estas estrategias o estas encuestas de victimización, se debe obviamente tener en cuenta el criterio de no revictimización, es decir, evitar que la persona nuevamente vuelva a contar la experiencia. De hecho, en algunos de los instrumentos se establece que es libre si el individuo desea, o sea, si el ciudadano encuestado puede contar, pues desea contar o no la experiencia. Pero en este caso, esta que le estoy manifestando, sí se implementó así tipo encuesta ciudadana, y digamos tipo censo, pero se dejaba a la opción del ciudadano si deseaba contestar o no. De hecho, se le habilitaba un formulario de consentimiento. Ahora incluso les voy a proyectar el instrumento que se aplicó, y una de las críticas que no está dentro de la presentación, pero que yo sí la considero, es que estas encuestas de victimización suelen ser muy extensas, ¿sí? Cuando digo suelen ser muy extensas, es que llegan al punto de ser reiterativas frente a la información que se está solicitando. Sí o no, fue víctima, por ejemplo, si fue víctima de delito de hurto, no. Eh, Después fue víctima de delito de hurto agravado, no. Fue víctima de hurto agravado y calificado, no. Digamos como que establecen las diferentes modalidades de hurto, las diferentes modalidades en las cuales el individuo puede haber sido víctima del comportamiento. Entonces, dentro de la universalidad que existe de los comportamientos tipificados, o las diferentes manifestaciones de la tipicidad objetiva del comportamiento, entonces pudiera ser reiterativa, y hay un riesgo, y es que el individuo no conteste o no responda con ética a la información, porque se le está reiterando muchas veces el mismo concepto. Como le dije, en el caso de la encuesta de victimización, de la que tengo conocimiento que se empleó para establecer la escala la escala de riesgo que sirvió para implementar el instrumento de valoración de riesgo de feminicidio, se realizaron encuestas separadas a víctimas de tentativas de feminicidio, y con enfoque diferencial, con enfoque étnico enfoque de género, sino enfoque diferencial de diferentes culturas y contextos, de manera separada se le estableció, y obviamente con un consentimiento informado frente al propósito para el cual se solicitaba la información. De hecho, no se solicitó nombres, pero sí se tenía, digamos, como caracterizar, como previamente individualizada de quién era la persona. Es decir, Juanita Pérez fue víctima de tentativa de feminicidio, su agresor está condenado por 30 años por el delito de tentativa de feminicidio. Se le solicitaba si quería participar dentro de la investigación, no contando sus relatos, sino diligenciando una encuesta. Y reitero, esos son los riesgos asumidos en no tener clara la selección de la muestra, porque al realizar o emplear una encuesta de victimización, encuesta que es diferente a una entrevista que permite preguntas amplias, encuestas de un casillero básicamente permite la estandarización de la información dentro de preguntas cerradas. Se genera un riesgo de subjetividad de la información, como lo manifiesta la doctora Paola, y una carencia de la certeza de la información que se está suministrando. Es decir, usted mismo le ha dicho, si la mujer está siendo víctima de violencia intrafamiliar al lado de su esposo dentro del hogar, no lo va a decir, sí, estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar, a menos que ya no esté viviendo con él, esté separado y tenga una medida de protección. Pero la información en su momento, como le dije, como se tomó en su momento como encuesta de victimización dentro de la gran encuesta de los hogares, fue así desde el punto de vista de encuestador. Bien,
Una pregunta más, por favor. Mm, Rapidito. dígame, Eh, sí, señor. entonces, digamos, Tranquilo. ¿pudiera ser como una encuesta como autogestionada o sería preferible como decir que una persona le haga las preguntas digamos, al amo de casa, por decirlo de alguna manera, que según su experiencia? Eh, bueno, mi experiencia, no desde el punto de vista porque no las he aplicado, si te soy honesto, me he servido de los instrumentos que han, digamos, servido como base para perdón, me he servido como instrumento, como, digamos, del resultado de esas encuestas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Del instrumento que ha permitido encuestas, de los informes, de el análisis estadístico propiamente. Pero desde mi perspectiva, hay, digamos, hay como dos, ¿no? Dos criterios. Primero, para el investigador. Uno es que la facilidad de los mecanismos tecnológicos para que sea una encuesta autogestionada, así obtiene más fácil información, pero ahí está el riesgo de la información que se está suministrando. Dos, puede ser desde el mismo encuestador, no entrevistador, pero encuestador, que realice la entrevista, realice la encuesta de manera acompañada, pero respetando los límites, digamos, los derechos de las víctimas en caso tal que la persona haya sido víctima. Desde mis necesidades, lo reitero, académicamente y profesionalmente hablando, me es más útil las encuestas de victimización en donde existe un contacto entre el encuestador y el encuestado. Por ejemplo, actualmente estoy de defensor de familia en vulneraciones en Santa Marta y también estábamos analizando unos temas estadísticos. Y bueno, ¿con base a qué están esos temas estadísticos? ¿Con base a qué está esa información? No, con la información del sistema de información misional SIM. Bueno, y esa información que ofrece el sistema de información misional es basada en qué? No en la denuncia presentada. ¿Cuántas veces el ciudadano ha presentado esa denuncia? No, el ciudadano ha presentado, no, cualquier cantidad de veces. Vulneración o nunca hay, o se constata una vulneración respecto de los niños. Bueno, de las cuatro veces, una le abrieron un proceso de restablecimiento de derechos porque hay una vulneración que los niños son víctimas, no sé, de violencia sexual. Entonces, ¿eso que conlleva, que permite analizar? Que no es que el comportamiento haya ocurrido cinco veces, sino que el comportamiento se mantuvo constante, pero hubo quizás una ineficacia de las instituciones. Allí sí, entonces sí se muestra como necesario que no se realice una encuesta autogestionada, sino una encuesta de manera directa con el ciudadano que se ha visto, digamos, afectado dentro del sistema para poder medir las variables coherentes encaminadas al perfeccionamiento del sistema de gestión de la información o del sistema de servicios que tiene la institución. Eh, ya que estamos en ese punto, entonces voy a hablarles un poco sobre las etapas de las encuestas de victimización. Digamos que aquí se han podido dar cuenta ustedes que el mayor quiebre es en la parte de la selección de la población de la población de la muestra o la selección de la muestra. Sin embargo, antes de eso hay otras etapas o otras fases, como lo son la formulación de la idea de investigación, es decir, qué es lo que se pretende abordar, qué es lo que se pretende abordar con esa encuesta. Esta formulación de la idea de investigación se define como el propósito que quiere analizar el encuestador con el fenómeno o el fenómeno delictivo que quiere estudiar. Debe establecer por qué es relevante y qué vacíos existen al respecto de la información de este fenómeno. Y es el punto de partida orientador de todo proceso metodológico en cuanto a encuestas de victimización. Posteriormente está la definición de los objetivos. Esta definición, ay, perdona. Esta definición de los objetivos consiste en establecer con claridad qué se pretende lograr con la encuesta. Es decir, si lo que queremos es evidenciar, si lo que queremos es ofrecer una herramienta para fortalecer el sistema de información de las instituciones, para fortalecer la oferta institucional del ente acusador o para reestructurar la política de acceso a la información, debe dejarse claro dentro de la definición de los objetivos, estableciendo el propósito para el cual se realiza esta encuesta.
Deben ser claros, deben ser específicos y viables. En el diseño metodológico, en esta parte del diseño metodológico, eh, se estructura la forma en la cual se llevará a cabo la investigación, es decir, los tiempos, el tipo de encuesta, la población objeto, la estrategia general. Miren ustedes que estas encuestas no son de hacia otros, sino que tienen un periodo de tiempo para la recolección de la información. Y en este punto del diseño metodológico, que lo vamos a enfatizar un poco más en la próxima clase, porque la estructuración del diseño metodológico de las encuestas de victimización digamos, es como la que le da la fiabilidad de la utilidad de ese instrumento, de ese método. Digamos, una de las etapas más rigurosas de la formación de encuestas de victimización. Posteriormente se elabora el diseño del cuestionario cuando se tiene claro el diseño metodológico, es decir, a quiénes se va a impactar, durante qué periodo de tiempo y cómo se va a estandarizar la información. Se diseña el cuestionario basado en esos elementos. Se priorizan preguntas cerradas, como les dije anteriormente. En estas encuestas se priorizan preguntas cerradas y claras y precisas, es decir, no deben tener dos opciones: usted fue víctima o estuvo expuesto a un delito de hurto, sí o no. Entonces la persona dice, o estuve expuesto porque de pronto creo que me iban a robar, o fui víctima verdaderamente del delito de hurto. Entonces deben ser preguntas, uno, cerradas, claras y no conjuntas, es decir, en una pregunta no se pueden abordar dos. Un aspecto importante, y por eso, de acuerdo a lo que preguntó el doctor, ahora no veo porque no veo la pantalla, que cómo consideraba que deberían ser las encuestas de victimización que se autogestionaban con el acompañamiento o con el direccionamiento directo del encuestador. Aquí sí resulta importante frente a, depende de qué tan fácil sea el manejo del cuestionario, porque es que si hay un lenguaje muy técnico y específico y se va a emplear a una población que no tiene la pericia dentro de el concepto o el análisis criminológico, pues obviamente se va a requerir el acompañamiento del encuestador. Y usted lo ha dicho, el encuestador debe tener una preparación más allá de una encuesta básica censal de información generalizada, un manejo de la información frente a el lenguaje no técnico propiamente, pero sí la forma en cómo dar a entender esta información que se encuentra dentro de la encuesta al ciudadano. Eh, Deben evitarse ambigüedades y sesgos, como lo que planteaba la doctora Paola cuando establecía la percepción, ¿sí? ¿Se siente o no se siente inseguro? Obviamente, son encuestas que van a medir la percepción más allá de la victimización, porque la percepción no genera directamente un estándar de victimización o una posición de víctima dentro de la cadena criminal. Una persona puede percibirse insegura, pero no necesariamente esto la muestra como en un entorno expuesto o propenso a la criminalidad. Porque, como ya lo dijo o como lo habíamos concluido anteriormente, son percepciones subjetivas que puede que no tengan, no necesariamente son inválidas per se, pero sirven como una base indiciaria para fortalecer posteriormente estrategias de autorregulación o gestión. Creo que por acá alguien lo manifestaba que se miraban como algo así como aspectos de mejora. Creo que lo miraron por acá dentro del chat. Posteriormente al diseño metodológico, y fue una fase perdón, sí, que me comí como por acá, se encuentra, bueno, diseño metodológico está el diseño del cuestionario, selección de la muestra y prueba piloto. Dentro de esa fase del diseño metodológico, digamos que son tres, tres herramientas allí dentro de esa prueba piloto. Dentro de ese diseño metodológico, el cuestionario, selección de la muestra, y antes de la recolección de datos viene una prueba piloto. La prueba piloto implica que antes de aplicarla propiamente a los ciudadanos, muestra o a la población muestra, se puede subseleccionar, por así decirlo, una población pequeña para poder realizar una prueba piloto, es decir, y con ello perfeccionar lo que se encuentra dentro del cuestionario. Detectar, por ejemplo, ambigüedades, errores, falencias que tenga el cuestionario, falta de comprensión o la falla que pueda haber en el empleo en el caso de que sea a través de encuestas autogestionadas, la velocidad de la información, los aspectos logísticos. Entonces, digamos que se hace como un ensayo y se le denomina, como todos ustedes lo conocen, una prueba piloto. En la selección de la muestra
se determina el conjunto de personas que participarán dentro de la encuesta de victimización. El tamaño y la composición de la muestra son fundamentales. Es importante que una vez, digamos, focalizado el fenómeno, es decir, cuando se haya formulado la idea a sí mismo y, digamos, se tengan claros los objetivos, pueda seleccionarse la muestra correcta. Es decir, si yo voy a seleccionar víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia de género, o voy a analizar la problemática de la violencia de género en el entorno laboral, pues no voy a seleccionar dentro de la muestra a ciudadanas que nunca han tenido un empleo o, digamos, no han estado subordinadas dentro de una relación laboral, porque ya per se, dentro de uno de los factores de propensión que establece el criterio general de violencia de género en el ámbito laboral es la subordinación. Entonces, por eso es muy importante seleccionar la muestra con la coherencia de la definición de los objetivos. El resultado de tamaño y composición, el tamaño y la composición de la muestra, es decir, cuántas personas y las características que deben reunir esos individuos que componen esa muestra. Posteriormente está la recolección de datos. Esto consiste en la aplicación de la muestra, en la aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada. Como me lo preguntaban ustedes antes, me lo manifestaba el doctor, que cuál consideraba yo viable, más allá, y reitero, no de la experiencia, sino de la utilidad que se le puede dar. Uno, si lo miramos por la facilidad, a través de mecanismos electrónicos, virtuales o telefónicos, incluso ni telefónicos. Virtuales es lo más expedito. Pero para la fiabilidad de la información resulta un poco más eficaz el contacto entre encuestador y encuestado. En esta etapa de la aplicación de la muestra es importante garantizar no solamente los recursos para poder acercar esa información al ciudadano o a la muestra a la cual se le está aplicando la encuesta, sino también es importante garantizar la calidad de la información y el respeto por los derechos a la intimidad de cada uno de los participantes. Posteriormente se encuentra el procesamiento de los datos, que ya esto consiste en la forma en cómo se organiza, depura y codifica la información recolectada, obtenida a partir de la implementación de la encuesta, y se preparan estos datos para su análisis y posterior difusión. Frente a la difusión y análisis, ya depende quién va a ser el destinatario. Si va a ser digamos, el resultado de esa muestra va a ser para fortalecer un mecanismo, una herramienta de política pública criminal. Debe realizarse análisis interpretativos de esas encuestas de victimización. Los resultados deben interpretarse de una manera crítica, de una manera objetiva, teniendo en cuenta las posibles limitaciones que existieron durante el proceso y también exponerlas. Por ejemplo, 40 personas dentro de la muestra consideraron que no podían contestar la encuesta esta pregunta de la encuesta porque era irrespetuosa, por decir. Eso debe dejarse claro dentro de la interpretación de los resultados. Y Profe, para la próxima clase. una pregunta, discúlpame que te interrumpa, perdona abrir el micrófono de esa manera. Profe, discúlpame, ¿cuántas entrevistas tendría yo que hacer? Esa pregunta yo creo que la tiene más de uno de mis compañeros. ¿Cuántas entrevistas de victimización tendríamos que hacer para considerar que se está generando una investigación, sea cuantitativa o cualitativa? Me imagino pues que si hablamos de la víctima, del acusado, los testigos como relevantes, o depende del hecho que estamos investigando, pero ¿cuántas serían las mínimas para lograr considerar que es una investigación? Depende del hecho que están investigando y el propósito para el cual está dirigido la encuesta. Es decir, cuando usted me dice cuántas, es el número de personas de la muestra. Es lo que le entiende. Sí, sí, señor. ¿Sí? Depende, obviamente, si el resultado de la encuesta tiene como propósito impactar una estrategia de política pública criminal, debe ser una proporción de la muestra coherente a la población que se va a beneficiar, ¿sí? Algunas personas o algunos investigadores se trazan un 50%, pero realmente, digamos, por ejemplo, si son 1000 ciudadanos, entonces 500 ciudadanos no puede hacerse no lo diría ambicioso, sino tan falta de objetividad, porque realmente va a haber pérdida de la información,
¿sí? Y se va a tardar usted un montón de tiempo en estandarizar esa información. Consideraría que entre el 25 y 30% de la ciudadanía que se pretende impactar o que pretende beneficiarse con la adopción de la estrategia que usted quiera abordar con esa problemática. Eh, ok, por acá el doctor Alejandro, que hasta ahora estoy abriendo el chat, eh, envió el manual de victimización, perdón. Él, bueno, no me abre el archivo, pero supongo que es el manual de encuestas de victimización. Y no veo cuál es el otro archivo, que es encuesta de victimización 2010. No, profesor, ese Bien, señores. ese es el que uno de los que le mencioné, digamos, que se aplicó en Venezuela, pero también justamente tiene información sobre la población, muestra todo este asunto que me parece interesante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo pensé que había puesto en la diapositiva, pero me di cuenta que no lo puse. El manual de encuestas de victimización, el manual de sí, que es ese mismo que tiene que compartió el doctor, el manual de encuestas de victimización de la Organización de las Naciones Unidas. Y les establecen básicamente, en términos generales, varias cosas que he expuesto dentro del abordaje que he realizado el día de hoy. Es decir, el segundo archivo que envió el doctor es gran parte de la información que les he suministrado el día de hoy. En cuanto al conteo de delitos y víctimas, las cuestiones metodológicas. La próxima sesión nos vamos a centrar en el punto metodológico. Quiero mostrarles, vamos a ver si está aquí en los abiertos o tengo que descargarlo. El formulario que fue implementado dentro de las encuestas de victimización, eh, dentro de las encuestas de victimización, la encuesta de victimización del DANE. Si ustedes se dan cuenta, bueno, es que no me deja bajar. Ok, tiene 91 páginas. Bastante extensa, digamos, no solamente incluye la encuesta propiamente, sino el control de esa encuesta. Entonces, por acá, por ejemplo, encontramos unos aspectos caracterizadores del entorno. ¿Cuál es el gasto promedio de las personas del hogar? Y mire que siempre en estas encuestas se ofrecen opciones. Son preguntas que están apuntadas a caracterizar las situaciones específicas del entorno, pero se ofrecen opciones cerradas. Por ejemplo, en la parte final, hurto automotor. Les hace preguntas específicas. El deber ser es que antes el ciudadano, el encuestador les explique qué es el hurto automotor eh, o en qué consiste el hurto automotor. Y se les hacen preguntas relacionadas con la modalidad criminológica de ese hecho. Por acá el otro, el de hurto a comercio. Hurto a residencia. Por eso les decía que la información es un poco reiterativa, porque están todas las modalidades de hurto. Obviamente, si dado que lo que se pretende es hacerle frente o plantear estrategias en materia de política criminal y política pública criminal frente a las diferentes modalidades de hurto, pues deben abordarse todas. Y para no ser confusos, se debe realizar un cuestionario por cada modalidad atendiendo a los factores que se pretendan analizar, y eso es lo que hace que sea un poco más extensa la información. Por eso se ha preferido que sean encuestas, sean informaciones autogestionadas, aunque yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que, por ejemplo, cuando se realizan esas encuestas autogestionadas, es decir, esas encuestas donde de manera individual la persona la diligencia, llega un momento en que uno siente que esa barra no avanza y uno dice, pero si esto ya lo contesté, pero no lo ha contestado, sino que el fenómeno se está analizando desde otra perspectiva. Entonces, el ciudadano lógicamente no va a no va a generar una respuesta con criterio ético, sino por responder o por cumplir con el suministro de la información. Y eso es uno de los riesgos que pueden existir con estas encuestas de victimización. Como les decía, para la próxima sesión vamos a analizar los modelos, que me salía la diapositiva, vamos a analizar digamos, los tipos de mediciones que ofrecen estas encuestas de victimización.
las mediciones absolutas, mediciones de prevalencia y las mediciones de incidencia. Y vamos a continuar con el siguiente método cuantitativo de investigación, que es el análisis de series temporales. Este sí es un poco más gráfico frente al comportamiento de las conductas de las conductas delictivas y la criminalidad en el tiempo como en el espacio. Bien, doctores, hasta aquí llegamos el día de hoy. La grabación la realizó el doctor Ricardo, creo que sí, y pues bueno, ya ahí se encargan directamente de subir allá para la próxima sesión. Tengo entendido que ya se les va a ver reflejado en el aula virtual estas grabaciones, entonces ya creo que aquí en adelante no vamos a tener inconveniente frente al contenido que estemos suministrando. Señores, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Buenas noches para Muchísimas todos. gracias. Gracias, feliz Buenas noche. noches. Que estén muy bien Gracias, todos. luego. Chao.